Bueno, bienvenidos y bienvenidas a otro vídeo del Criptonauta. Hoy es viernes, estamos haciendo un vídeo en directo, como hicimos ya las últimas 2 semanas. Y hoy estoy desde un ordenador antiguo porque el mío se ha roto. Y nada, vamos a ver cómo va todo y esperemos que no haya problemas de conexión, ¿vale? ¿Me oís bien todos? ¿En principio? Vale, perfecto. Pues nada, vamos a empezar con el tema de la actualización de mercado. Hoy me voy a centrar mucho en la parte de lo que se llama sobre todo la parte psicológica de este mercado, ¿vale? Porque la verdad es que, bueno, hay gente que está sufriendo bastante con lo que ha pasado las últimas semanas y para mí es un detector de la situación de mercado en la cual estamos. ¿Vale? Entonces, voy a poner este gráfico, los alumnos de los cursos ya lo conocéis, ¿vale? Y bueno, es un gráfico que existe por ahí, que no es nada nuevo, pero nos ayuda a identificar posibles situaciones, el posible punto del ciclo de mercado en el que estamos, ¿vale? Entonces, voy a poner unos ejemplos de conversaciones que he tenido las últimas semanas, tanto por el chat como por YouTube, como mensajes privados, amigos, etcétera, etcétera, ¿vale? Porque creo que es significativo y hay que escuchar lo que pasa alrededor tuyo cuando te encuentras pues esto, en este mundo de la inversión. No hay que escuchar el ruido, pero sí que hay que escuchar las campanas que tienes alrededor, porque suelen ser señales que nos ayudan a detectar ciertas cosas, ¿vale? Entonces, voy a empezar diciendo, por ejemplo, lo que pasó pues, aproximadamente antes de que hubiera la caída, el fin de semana recuerdo. Aquí precisamente tuve varias llamadas al mismo tiempo, bastante interesantes. Entonces, primero, recibí varias llamadas de pues, gente que no está en el mundo de criptomonedas, pero sabe que yo estoy en el mundo de criptomonedas, y gente que sabía que yo había hablado con ellos en esta zona de aquí. En cuanto me llamaban y me decían, oye, para comprar y tal y cual, digo, hombre, puedes ir acumulando porque no es una mala zona. ¿Vale? Pues bueno, aquí recibo la llamada de esta gente diciéndome que, pues bueno, amiguetes suyos les han dicho que no sé qué, no sé cuántos, total, que aquí es cuando se ponen a comprar Bitcoin. ¿Vale? Entonces, este tipo de llamadas de gente que de golpe y porrazo, después de meses y meses y años de que saben que yo estoy en este mundo, que me llamen y que me digan que ahora están comprando, a mí me saltan las alarmas, ¿vale? Paralelamente, en el mismo momento que estoy recibiendo esta llamada, me llama otra gente, antiguos clientes míos de otras empresas que había tenido yo de hace años, gente inversora con bastante capital, que se dedica a mover mucho dinero, y estamos hablando de gente de Middle East, diciéndome, oye, ¿qué tal te va el tema de criptomonedas? Y bueno, yo digo, bien, tal. Y me dicen, ¿cómo lo ves? Digo, hombre, yo veo que nos vamos a meter un buen porrascazo tarde o temprano, o más pronto que tarde. Y ellos me decían, bueno, pues yo también veo lo mismo. ¿Vale? Y esto, repito, que fue aquí. ¿Vale? Entonces, estas llamadas, aparte de lo que es la parte del análisis técnico y todo esto, a mí me pusieron ya en alerta y evidentemente pues ya le hice caso. ¿Vale? Entonces, bueno, esto ya lo sabéis, lo que pasó luego, bla, 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 todo esto. Pero esto, ¿qué nos está marcando? Nos está marcando estos puntos en el mercado, ¿vale? En el momento de que todo el mundo ya se cree que es un inversor, que todo es muy fácil y que todo el mundo hace dinero, que conoce a un amigo suyo que ha multiplicado por no sé cuánto la inversión y que ha hecho mucho dinero, bla, 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 son mercados, son picos, nos están marcando picos de mercado. Recordad que en la parte de análisis técnico, cuando esto está pasando, ya lo expliqué la semana pasada, es porque en realidad estamos viendo estas divergencias y lo que estamos viendo es que las instituciones están vendiendo al retailer. ¿Vale? ¿Y quién es el retailer? Pues estas personas que os estoy diciendo que nos están llamando diciendo que ahora quieren comprar. Instituciones venden, retailer compran arriba de todo. ¿Vale? Entonces, ¿qué va a pasar con esta gente? Pues que esta gente, cuando llegue un momento de caída, si es que caemos, van a vender y es donde las instituciones van a volver a comprar. Y es cuando se generan estas divergencias alcistas. ¿Vale? Es decir, pasa exactamente lo contrario. Otra cosa que pasó, que es un caso típico de lo que le está pasando a mucha gente ahora, ¿vale? Es el estado de negación.
Es decir, ya sea porque estás ganando mucho dinero, has comprado aquí abajo, imaginemos que hay gente que ha comprado por aquí o donde sea, da igual, o aquí, y está ganando dinero, y ha ganado dinero, pero quiere ganar más, porque siempre quieren más, ¿no? Todo el mundo queremos más siempre. Entonces, lo que pasa en esos momentos es que cuando Bitcoin empieza a caer, todo el mundo entra en estado de negación, o este tipo de gente entra en lo que se llama en estado de negación. Es decir, no, el mercado no va a caer. No, por ejemplo, hay un comentario de YouTube que me gustó mucho que lo pusiera, muchas gracias por ponerlo, que decía que ahora el análisis técnico no sirve para nada. ¿Vale? A ver, el análisis técnico no es una cosa que se active y se desactive, sino que es siempre igual. ¿Vale? Nosotros podemos interpretar mejor o peor lo que nos dice el análisis técnico, pero siempre funciona de la misma manera. ¿Vale? Entonces, estos mensajes, este tipo de comentarios, a mí me siguen poniendo en alerta, ¿vale? Y me siguen diciendo que posiblemente estamos en esta zona de por aquí. ¿Vale? Otro tipo de llamada. La semana pasada, no, esta semana, perdonad, también me llama un amigo que hacía un montón que no hablaba con él y me dice, oye, tú te dedicas a esto de las criptomonedas, ¿verdad? Digo, hombre, un poco. Y me dice, mira, es que, ¿sabes qué pasa? Que tengo un problema. ¿Qué pasa? Me dice, no, que hace 2 semanas que compré criptomonedas. Digo, muy bien. En los topes, ¿no? Me dice, sí. Digo, bueno, ¿y qué compraste? Bitcoin. Me dice, no, compré Shibu Inu de estos y todo este tipo de monedas porque un amiguete suyo le había dicho que no sé qué. Y además digo lo de amiguete con todo el rintintín, porque además es repetitivo. Siempre me dicen lo mismo. Un amiguete mío me ha dicho, vale. Entonces, esta persona me dice, no, es que yo compré aquí, sí, compré algo de Ethereum, algo de Bitcoin, pero bueno, he comprado muchas altcoins de estas que habían subido ya un tropecientos mil, ¿vale? Y lo compró por aquí. ¿Qué pasa? Pues que ahora, aquí, estaba perdiendo, pues a lo mejor no, me dijo un 40% de su cartera. Es decir, que en cuestión de una semana pasó a perder 40% de su cartera. ¿Vale? Y me decía, bueno, ¿y ahora qué hago? Digo, pues mira, llama a tu amigo y le preguntas a ver qué haces. Porque básicamente es lo que le respondo a todo el mundo. Digo, mira, yo no doy consejo financiero y nunca me voy a meter en esta camisa de 11 varas y menos con amigos. Porque el dinero es muy malo cuando es malentendido, ¿vale? Y entonces empiezan las peleas, tú me dijiste, yo te dije, por eso yo nunca le digo a nadie lo que tiene que hacer con su dinero. No le digo ni a mis padres, ¿vale? Entonces, por eso cuando me preguntáis a mí a través del Discord, os digo que cada uno tiene que tomar sus propias decisiones. ¿Vale? Entonces, total, que yo le dije a este chico, digo, mira, yo creo que Bitcoin, eso me llamó pues hace unos días, Bitcoin va a rebotar un poco, pero tú vas a tener que decidir, es decir, tú ahora ponte en diferentes escenarios. ¿Por qué explico yo esto? Porque os tenéis que poner en diferentes escenarios. El pensar que no, que siempre va a subir esto y que solo hay una dirección, lo que va a pasar es que os vais a quedar pillados. Y aquí es donde entramos en lo que se llaman los tribalismos. Es decir, empiezan a haber guerras. Cuando uno dice que hemos entrado en un mercado bajista, tal, la gente empieza a responder mal, te empiezan a hablar mal, te empiezan a decir que no sabes qué dices, bla, 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 vale. Yo, callaete, no digo nada. Entonces, a mi amigo le dije, mira, tú ponte en los dos escenarios posibles. ¿Cómo te sentirías tú si ahora Bitcoin cae un 80%? ¿Vale? ¿Y cómo te sentirías tú, evidentemente, si Bitcoin ahora sube y sigue yendo donde tiene que supuestamente ir o no? Ya veríamos. Entonces, esto es muy difícil para la gente que empieza de golpe en el mundo de inversión o trading. Ponerse en una mentalidad estadística cuesta muchísimo, ¿vale? Es mucho más fácil ponerse siempre de un lado del trade. Cuando veáis que vuestra mente os lleva a un solo lado del trade, pensad que estáis atrapados. Estáis atrapados en vuestro sesgo, ¿vale? Es como una secta. O sea, tenéis que siempre tener un punto de duda de que vuestra tesis, si es que la tenéis, pueda fallar. ¿Vale? Entonces, por eso digo que cuando me dicen, no, es que este mercado es diferente, ahora es diferente de hace no sé cuántos, porque hay muchos inversores institucionales, bla, 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 toda esta historia, yo digo, mira, basta. O sea, basta porque no es así. Este es un mercado, como todos los mercados, que todo sube y todo baja. Y si no os metéis esto en la cabeza, lo que va a pasar es que vais a perder mucho dinero. Porque el querer tener razón va a hacer que perdáis dinero. ¿Vale? Entonces, yo siempre digo lo mismo. Yo no tengo ni idea de lo que puede pasar. Estadísticamente, cuando
un patrón me enseña, cuando un patrón se forma, yo veo más probabilidades de que pase una cosa que pase otra. Y eso es el análisis técnico. ¿Quiere decir que siempre tiene que pasar? No. Quiere decir que hay más probabilidades que otras. ¿Vale? Cuesta mucho, y repito esto hasta la saciedad, cuesta mucho ponerse en la mente probabilística o estadística, porque uno siempre... ¿Por qué se mete la gente aquí? ¿Por qué nos metemos aquí todos? Porque nos queremos hacer ricos mañana pasado. ¿Vale? Entonces, lo que siempre os digo yo desde que empezáis o desde que entráis en el Discord es, si tenéis prisa, no es vuestro lugar. ¿Vale? Al menos el Criptonauta no es para esto. Yo lo que hago es enseñar para que podamos ver el largo plazo y en el largo plazo podamos ganar. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es mi situación ahora mismo? Vale, yo ya expliqué, perdonad, la semana pasada que después de romper la media 20, yo ya saqué, bueno, en la noche esta de la media 20, yo salí de bastantes posiciones. Bueno, ahora con este pequeño rebote que ha hecho Bitcoin y que las altcoins, muchas de ellas en una semana han subido un 100%, ¿vale? Porque si miráis muchas altcoins, Link o todas estas han subido un 100%. Yo he aprovechado estos rebotes para salir, ¿vale? Y me he quedado solo con algo de Bitcoin. Pero estoy ahora aproximadamente un 25% cripto, 75% cash, ¿vale? ¿Qué pasa si ahora sigue subiendo para arriba y ta? Bueno, pues nada, yo haré trading intradía o swing trading, ¿vale? Pero yo ahora comprar en spot para largo plazo no le encuentro ningún sentido, ¿vale? Cada uno es diferente y cada uno tiene que tomar sus propias decisiones. ¿Y por qué no? Pues por esto, ahora lo vais a ver. Vamos a poner el gráfico de mes. Vale, muy simple. Al final, la estrategia no tiene que ser demasiado complicada para funcionar. De hecho, cuanto más sencilla, funciona mejor, ¿vale? Fijaros este gráfico en mes. Estamos desde el 2011, ¿eh? 2011, 2021. ¿Qué tenemos? Tenemos, el mes pasado creamos una vela que se llama Doji. Para aquellos que no sepáis de análisis técnico, estas son velas de cambio de tendencia, ¿vale? Entonces, creamos un Doji en mes, lo cual es significativo. Y la siguiente vela que estamos creando, que nos faltan todavía 3 días y 8 horas para cerrar, es decir, que pueden pasar muchas cosas todavía, es lo que se llama un hombre colgando, un hanging man. Entonces tenemos 2 velas de cambio de tendencia seguidas. Además, tenemos una vela que está cerrando por debajo de la media, ¿vale? Entonces yo todavía, como digo, me quiero esperar a ver cómo cerramos el mes, porque si esta vela cierra por debajo de la media, fijaros, no hay que ser un gran especialista en análisis técnico, vamos a buscar dónde tenemos algo similar a esto. En una tendencia alcista como tuvimos aquí, fijaros, vamos a ver cierres o esto que estamos diciendo, no hemos tenido ningún caso. ¿Lo veis? Aquí no ha habido ni un solo caso de este ejemplo que estamos teniendo aquí. ¿Cuándo hemos empezado a tener esto? Pues fijaros, aquí tuvimos un doji, ¿lo veis? Aquí se soportó por encima de la media y aquí ya estuvimos por debajo de la media, con cierre, ¿vale? Aquí vamos a ver lo mismo, aquí no se generó un doji, esto fue un hanging man directamente aquí, y aquí otro hanging man cerrando por debajo de la media, ¿vale? Entonces, estos son si miramos en los puntos anteriores, para mí, yo lo que hago sin tener que hacer demasiadas historias es, bueno, por comparación y por estadística, en otras situaciones similares, ¿qué ha pasado con Bitcoin? Que ha entrado en una tendencia bajista, ¿vale? Ha entrado en una tendencia bajista. Oh, pero es que ahora las instituciones... Bueno, lo mismo. Vamos a mirar otra cosa. Otra cosa que se está diciendo ahora se llama un superciclo, ¿vale? Hay gente que está diciendo, no, es que Bitcoin va a hacer ahora un superciclo. Puede ser. No digo que no pueda ser. Yo, como digo, para mí todo es posible. ¿Qué sería? Sería algo similar a lo que pasó aquí, ¿vale? Aquí también rompimos la media y luego continuamos por arriba, ¿vale? Esto de aquí, para los que no lo sepan, esto es lo que se llamó la China Bubble. Esto fue la burbuja china. Esto fue creado por el mercado chino porque hubo, pues es una burbuja china, ¿vale? Bitcoin entró en FOMO en mercado chino y fue por eso que se creó esta segunda parábola. Estas parábolas que se crearon en el 2017
recordad, los que estabais y lo que no, pues os lo explico, desde el mes de más o menos, digamos, finales, septiembre, octubre, más o menos, por aquí, esto fue la última parábola que se creó, ¿vale? Y esto se creó por el FOMO de retail. Esto fue creado por retailers, ¿vale? Entonces, muchas noticias salieron, mucha gente saltó aquí y esto, lo que pasó es que el retailer hizo subir del mercado de esta manera, ¿vale? Pero es que ahora, aparte de la gente que ha entrado tarde por aquí, este FOMO de retailer lo llevamos ya desde diciembre, ¿vale? Esto ya ha pasado aquí. Todo el retailer que tenía que estar por aquí y tal y cual, muchos de ellos ya han entrado por aquí y ya han hecho dinero. Pues oye, si sois de estos que habéis hecho dinero, recoged algo de beneficios. Que dejéis un poco, dejéis lo que consideréis vosotros para, por si acaso puede continuar, fantástico. Pero ahora, técnicamente, yo veo dos velas totalmente bajistas, ¿vale? Seguidas de, fijaros, volvemos a lo mismo, esto ya lo hemos dicho, nos vamos en semana y estamos teniendo exactamente el mismo patrón que tuvimos en el 2019 aquí. Y lo recuerdo perfectamente. Y hace unas semanas os dije, cuando estábamos todavía por encima, os dije, vigilad porque esto cuando pasa, pasa muy rápido. Pues mirad, pum, ¿vale? Entonces, ¿ahora qué pasa? Ahora se están empezando a crear divergencias alcistas en un día. Si nos vamos a un día, voy bajando, fijaros lo que hago, voy de grande a pequeño y no al revés, ¿vale? Entonces, ahora hemos encontrado una zona de soporte, que aparte de ser un soporte horizontal, son niveles Fibonacci, bla, 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 todo esto ya lo sabéis, lo tenéis en los gráficos, ¿vale? Y se está creando algo, podría ser que se estuviera empezando a crear algo tal que así, ¿vale? ¿Ahora qué está pasando? Pues que las altcoins han aprovechado este rebote para saltar, pero muchas altcoins, si las fijáis, están llegando a la media, mientras que Bitcoin no ha llegado a la media, lo cual es bastante bajista, o al menos de momento. Todo puede ser que la semana que viene haga sin, evidentemente, ¿vale? Las altcoins sí que han llegado en muchos casos a este punto, ¿vale? Entonces, ¿qué está pasando esto? Pues está pasando lo que nos pasó en verano del 2020. Aquí, en esta época de aquí, recuerdo perfectamente que los fines de semana, en muchos casos, Bitcoin caía, iba cayendo un poco puede ser un 10, un 15%, y las altcoins caían extremadamente a lo bestia, ¿vale? ¿Qué pasó este fin de semana el domingo? Pues el domingo pasó exactamente esto. Pasó lo que estuvo pasando en el verano del 2020, ¿vale? Finales del verano, entre septiembre y octubre del 2020. Tuvimos una demostración del por qué siempre es bueno comprar cuando hay pánico y vender cuando hay avaricia, ¿vale? Porque el domingo, mientras que estábamos cayendo, hicimos este segundo repechón, fue esta vela de aquí. Mientras hacíamos esta vela, que esto significaba vamos a medir un momento, un 18% en Bitcoin, las altcoins cayeron una barbaridad. Vamos a poner un ejemplo de Link, por ejemplo, porque es una de las que tomé, ¿vale? ¿Y qué hicieron? Llegaron al nivel donde tenía que llevar, nada más, ¿eh? Pero, bueno, Link, por ejemplo, cayó, pues esto, un 37%. Y lo que veíamos es que en temporalidades pequeñas, si nos bajábamos una hora, había una constante presión de venta. Bitcoin caía, no había manera que rebotara y las altcoins se veía una presión constante de venta. A más, el domingo, un montón de, si os mirabais el Twitter, todo era una desgracia, todo era que el mundo se acababa, bla, 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 bla. Y si recordáis en el Discord, ¿qué os dije yo el domingo por la tarde? Yo estoy comprando, ¿vale? ¿Por qué? Porque en los momentos de pánico es cuando hay más oportunidades, ¿vale? Hay que hacer exactamente al revés de lo que veis alrededor. Por eso se hace dinero. No se hace dinero haciendo lo mismo que hacen los demás, ¿vale? Sino que en los momentos de pánico, y si no sabéis encontrar los niveles y tal y cual, pues evidentemente para eso hacemos los cursos, pero si no, es cuestión de tomar posiciones de manera escalonada, ¿vale? Vais comprando poco a poco hasta que tenéis una vela de rebote y aquí es donde podéis añadir algo más. ¿Y qué hizo Link, por ejemplo? Pues bueno, Link, como os decía, ha hecho un 150% en una semana. A ver, vamos a pensar con un poco de... porque a veces es solo sentido común, ¿eh? No hace falta saber demasiado de análisis técnico. Si una moneda ha rebotado un 150% en una semana, ¿qué probabilidades tiene la semana siguiente de caer? Para mí, muchas, ¿vale? ¿Y caerá solo Link? No.
el link es un ejemplo, caerá todo. ¿Por qué? Porque esto es el efecto goma elástica. Recordad que en marzo, cuando hubo lo del coronavirus, ¿vale? Hice vídeos que yo os explicaba, vamos a poner Bitcoin un momento, ¿vale? Hice vídeos donde os comentaba lo que yo le llamo el efecto goma elástica. Esos son nombres que me los saco de la manga, no es que existan o no sé si existen, pero para mí es el efecto goma elástica. Significa que cuando una cosa tira muy, muy, muy fuerte para abajo, tiene el efecto rebote para arriba, ¿vale? Entonces, Bitcoin, fijaros que ha tirado fuerte para abajo y ha hecho un rebote muy pequeño, ¿vale? Mientras que las altcoins han ido mucho más arriba. ¿Por qué? Pues porque la dominancia ha vuelto a caer. Entonces, la dominancia ahora, si nos la miramos en semana, voy un poco rápido porque esto ya es un poco de cajón y lo hemos repasado muchas veces, ¿vale? Entonces, fijaros que la dominancia, cuando cae fuerte, ¿qué hace? El mismo efecto goma elástica. Y luego, ¿qué hace? Se va consolidando, ¿vale? Entonces, ahora que ha caído la dominancia, ahora que hemos tenido el rebote, podría ser que incluso tuviéramos algo así. Y si esto pasa, ¿qué significa? Que Bitcoin va a caer. Si esto pasa ahora mismo, tiene bastantes números que sea porque Bitcoin cae o, en todo caso, porque Bitcoin toma el control y las altcoins mueren, ¿vale? Mientras Bitcoin sube, puede ser, no lo sé, ¿vale? Como digo, a mí me da igual lo que haga Bitcoin en este momento porque yo tengo un plan. Y eso es lo que os digo, que debéis intentar hacer vuestro plan y olvidaros del ruido exterior y de lo que digan los amiguetes o los primos o quien sea, o el ruido de Twitter, ¿vale? Para mí ahora es muy simple. Voy a poner el mes, como os he dicho, yo he salido de altcoins, me he quedado con algo de Bitcoin y tengo cash. ¿Que Bitcoin sigue subiendo para arriba? Pues fantástico, pues aguantaré Bitcoins hasta que vea otro punto de tope. Y luego, pues nada, venderé. ¿Por qué? Porque, a ver, fijaros que donde estáis, imaginemos que sube donde la gente dice que 250.000. Vale, vamos a poner 250.000. 250.000 aproximadamente es un 600%. Bueno, pues si Bitcoin sube un 600%, yo contento con lo que tengo, ¿vale? Pero, ¿qué pasa con vuestras maletas si Bitcoin cae siguiendo un poco este plano? Fijaros que este esquema, este gráfico, es muy simple. ¿Dónde compraríais aquí? Pues a mí mi plan de acumulación es cuando llegue a esta zona, que es lo que me ha marcado estadísticamente que después de un movimiento de subida acaba tendiendo a retestear esta zona de aquí, que es la media esta. ¿Vale? Entonces, como digo, sin ser un genio de la inversión, ¿qué se puede hacer ahora? Bueno, pues yo lo que voy a hacer es hacer mi plan de reacumulación de Bitcoin. ¿Por qué? Pues porque yo sí que creo que Bitcoin va a continuar subiendo en largo plazo. Y estoy hablando de a lo mejor los siguientes, yo qué sé, 2, 3, 4 años, no lo sé. ¿Vale? Entonces, ¿voy a dejar perder el beneficio de toda esta subida porque yo creo que Bitcoin va a seguir subiendo in eternum? No. Yo voy a coger este beneficio. Una parte me voy a ir de vacaciones durante unos cuantos meses y la otra parte lo voy a dejar para reacumular. Y es simple como esto, ¿vale? Entonces, ¿dónde están mis zonas de reacumulación? Las primeras las vamos a tener aproximadamente en la zona de los 20, seguramente, ¿vale? Son los gráficos que habéis en el Discord, luego ya lo miraremos. Pero más que nada para hacer un poco de gráfico a gran escala. Entonces, tenemos por aquí hay una zona que podríamos tener un rebote, ¿vale? En caso de caída. Si sube, pues fantástico. Pero en caso de caída, esta zona, que son el punto anterior, este de aquí, podría ser que nos sirviera de soporte, ¿vale? Si este soporte aguantara por aquí, esta media iría subiendo, ¿vale? Y más o menos este podría ser un punto bajo, ¿vale? Punto bajo. Ahora estoy totalmente divagando, ¿vale? Pero, ¿voy a poner todo mi capital aquí? No. ¿Por qué? Porque yo me voy a esperar a que tengamos una capitulación. ¿Vale? Voy a poner el volumen para que lo veáis. ¿Vale? ¿Dónde voy a poner toda la carne en el asador? Cuando tengamos velas grandes como las que tuvimos en estas zonas de aquí. ¿Vale? Y fijaros una cosa, igual que existe la capitulación, existe lo que se llama el blow-off top. Entonces, cuando hay grandes volúmenes de venta en puntos tope, también nos están marcando pues esto, un exceso de venta ya. ¿Vale? Hay una gran cantidad de gente vendiendo, tomando beneficios. ¿Vale? Es lo que se llama distribución. ¿Vale?
Entonces, mi plan es simple, es lo que os digo. Ahora mismo no tengo ningún interés en comprar ni Bitcoin, ni altcoins, ni nada para largo plazo, sino que lo único que me interesa es hacerme un plan de largo plazo, poniéndome con diferentes escenarios y diciendo, mira, yo lo que voy a hacer es, ¿qué quiero tener en un futuro? Quiero tener un portfolio con, me lo invento, un 50% de Bitcoin, un 25% o un 30% de altcoins de gran capitalización y, yo qué sé, un 20% de altcoins de baja capitalización. Imaginemos que ese es vuestro plan de futuro, ¿vale? Pues entonces hay que pensar, bueno, ¿qué altcoins voy a coger? Voy a querer coger y en qué punto voy a empezar a reacumular Bitcoin, ¿vale? Entonces, yo si empiezo, me lo invento, ahora estoy poniendo líneas sin sentido, pero si digo, voy a empezar a reacumular Bitcoin por esta zona de aquí, pues aquí voy a poner del capital que quiero poner en Bitcoin, aquí voy a poner un 50%, un 25%, un lo que sea, me da igual. En la siguiente línea voy a poner un 30%, lo que queráis, ¿vale? Pero ahora es momento de pensar en largo plazo y de tener mucha paciencia, porque ahora este mercado va a requerir de mucha paciencia. Si realmente hemos entrado en un mercado bajista, esto va a requerir de mucha paciencia, ¿vale? Como mucho, ¿se puede ir a hacer intradía en 5 minutos, 15 minutos? Sí. Pero comprar para aguantar, para mí no tiene ningún sentido. Después de que cualquier altcoin que cojáis, vamos a ver, por ejemplo, Ether, después de que Ether, y ahora vamos a hablar de Ether y esto, haya subido un 5000%, ¿voy a acumular Ether? Ni de coña, vamos. Es que ni de coña. ¿Vale? Eso es el sentido común. ¿Vale? ¿Qué estamos viendo, por ejemplo, en Ether? Estamos viendo un doji en mes. Impresionante. ¿Vale? Entonces, tenemos las señales de ahí delante. ¿Que tienen por qué ser 100%? No, pero ostras, todos los gráficos me están mostrando velas bajistas, o no velas bajistas, sino velas de cambio de tendencia. ¿Vale? Entonces, yo voy a estar comprando Ether con este tipo de vela, ni de coña. Ni yo, ni la mayoría de inversores profesionales o traders profesionales. ¿Vale? Van a decir, esto pintan bastos, me voy de aquí. ¿Vale? Y es un poco, así es como estoy viendo yo este mercado. ¿Vale? Mirar ahora altcoins, mirar no sé qué, no. Yo ahora lo que me interesa es ver cómo cerramos, como digo, el mes. Es importante. Fijaros en esta vela. Esto es una vela alcista. No en mi pueblo, vamos. No sé en vuestro pueblo. Y si ya quitamos el logarítmico, ¿qué os parece? ¿Esto es una vela donde compraríais? Yo no. Vamos. ¿Vale? Entonces, bueno, así es como lo veo yo. Como digo, me puedo estar equivocando y de golpe y porrazo ahora esto hacer así ni para arriba. Perfectamente, sí. Por eso tengo yo bitcoins, por lo que pueda pasar. ¿Vale? Pero ¿por qué no estoy guardando altcoins? Porque las altcoins en cuanto caen muchísimo. Pueden llegar a caer el 99%. ¿Vale? Entonces, muchas de esas altcoins, por ejemplo, como ahora estoy mirando Link, o Tezos aún no ha vivido. Vamos a mirar un momento el histórico. Pero muchas de estas altcoins no han vivido un mercado bajista. Tezos sí, ¿eh? Tezos sí que lo vivió en futuros, no realmente en moneda. Pero con Bitfinex. Fijaros que Tezos salió al mercado en septiembre del 2018, pero no se comió toda la bajada del 2018, ¿vale? Mientras que Ether, vamos a poner Ether, que sí tenemos el histórico. Voy a poner Ether USD en, por ejemplo, Bitfinex. Vale. Fijaros que Ether, cuando cayó, siendo la segunda moneda, la madre de las altcoins, cayó un 94%. ¿Vale? Entonces, a mí, acumular altcoins a medio camino no me interesa. ¿Cuándo empezaré a acumular altcoins yo? Pues bueno, cuando vea la capitulación de Bitcoin. Mientras que Bitcoin no me importa acumularlo mientras va cayendo de manera gradual, ¿vale? Es decir, a mí, lo que os comentaba, comprar un poco de Bitcoin por aquí, comprar un poco de Bitcoin por aquí, un poco de Bitcoin por aquí, incluso un poco de bla, 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 es igual, el plan que sea, no me importa, porque yo estos Bitcoins, cuando llegue el momento, los podría cambiar por altcoins, ¿vale? Pero si empiezo a comprar altcoins, aún con Ether podría tradear contra Ether.
pero con la mayoría de altcoins no podré tradear. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo me interesa empezar a acumular altcoins? Lo dicho. Cuando Bitcoin me demuestre, vamos a poner en día para que lo veáis, cuando Bitcoin me demuestre una capitulación, un gran volumen de venta, vamos a ponerlo, perdonad, el ordenador hoy va un poco lento, cuando empecemos a generar muchas divergencias en día de manera constante, que esto significa acumulación, mientras el retailer está vendiendo, las ballenas están comprando, y esto es lo que significa todo esto, ¿vale? Además tenemos picos de volumen. Ahora mismo, fijaros, estos picos de volumen con las grandes caídas abajo, porque lo que es importante es que estas grandes caídas las tengamos cuando están abajo, porque esas grandes caídas arriba sencillamente pueden ser un alto en el camino, ¿vale? Como es lo que nos está pasando ahora mismo, que también hemos tenido un pico de volumen, pero lo hemos tenido aquí arriba, ¿vale? Entonces, a mí aquí arriba no me da que sea una capitulación, y menos cuando a mi alrededor la mayoría de gente, como mucho, me dice que está enganchada, pero que no ha vendido, pero que sigue aguantando las monedas que ha comprado en territorio más alto, ¿vale? Bueno, un poco hoy quería dedicarme más que ver monedas y todo esto porque no creo que haya demasiado interés, a no ser que hagáis intradía. Si hacéis intradía, como digo, os bajáis a 5 o 15 minutos y a partir de ahí es un disfrute. Ahora mismo, si tenéis tiempo, es el mejor mercado para hacer intradía, la verdad. ¿Por qué? Pues porque las monedas están dando unos brincos que no veas. Vuelvo a poner link porque es la que he estado estos días más activo, pero fijaros, en 15 minutos estoy, ¿eh? Hoy a las 2 del mediodía, de las 2 del mediodía a las 3 y media aproximadamente, Link ha subido un 15%. Pues imaginaros, si estáis en intradía, esto te hace ya la semana, ¿vale? Pero hay que ser muy fino ahora en este mercado y siempre proteger con stops porque en cualquier momento os hace una vela de caída que si no tenéis stops y si vais más con apalancamiento, pues os puede liquidar una cuenta entera, ¿vale? Porque hay mucha volatilidad. Y la volatilidad, como ya comenté un montón de veces, es el preámbulo del mercado bajista. La volatilidad suele venir por esta zona de aquí, ¿vale? Y ahora, fijaros que mientras la gente está en negación, si realmente Bitcoin empieza a caer, ¿qué va a pasar? Que la gente va a empezar a entrar en pánico, ¿vale? Es decir, si ahora Bitcoin realmente, vamos a poner en 3 días, si Bitcoin ahora continúa cayendo, ¿vale? Aquí la gente ya va a estar entrando en pánico y va a empezar a vender. ¿Y qué voy a hacer yo? Comprar. Si llegamos a estos niveles, yo aquí tengo un montón de órdenes desde hace ya un montón de días. ¿Por qué? Vamos a poner los niveles ahora. A ver, ¿dónde están? Vale, este es el gráfico que tenéis publicado en Discord y también es el que publico en YouTube. Vamos a repasar un segundo este gráfico. Vale. Lo que os digo, si rompemos la zona de los 30.000, que hay muchas órdenes aquí hay muchas órdenes, pero si rompemos esta zona, el siguiente nivel va a ser la zona desde los 25 a los 22 aproximadamente, ¿vale? Fijaros en este gráfico, voy a poner el día. ¿Qué significa este gráfico para mí? Bueno, pues tenemos el anterior tope del 2017, que es la línea verde, y tenemos el anterior tope del 2019, que además coincide con un nivel Fibonacci y ahora mismo coincidiría con esta media. Lo que pasa es que yo no creo, ojalá, pero yo no creo que caigamos aquí de golpe, sino que esto puede estar ahora, además viene verano. Si realmente las instituciones han entrado Bitcoin, las instituciones en verano hacen vacaciones, es decir, que los traders institucionales se van de vacaciones y perdemos volumen en el mercado de criptomonedas, como nos pasó, como digo, en verano del 2019, que fue aburrido de narices, ¿vale? Entonces, imaginaros que Bitcoin ahora vuelve a encontrar soporte en la zona de los 30, que veremos este fin de semana a ver lo que pasa, que puede ser interesante porque si vuelve a pasar lo que teníamos, lo que pasó el fin de semana, puede ser que las altcoins caigan bastante más. Entonces, imaginemos que Bitcoin llega a soporte de los 30.000 aproximadamente y rebotara. Y en este punto fuera a buscar la media
con los escenarios. Recordad que os publiqué 4 escenarios diferentes en el Discord del Criptonauta, en el Discord público, ¿vale? Pues este sería uno de los escenarios, que rebotara y cayera otra vez. Fijaros que si esto hace una figura tal que así, ¿qué es esto? Esto es un triángulo descendente, ¿vale? Mirad, tenemos un soporte constante, ¿vale? Eso sería un triángulo descendente, es una figura bajista. Me estoy adelantando mucho, pero está dentro de esta bandera. Esta bandera, en realidad, si cayera, sería un canal descendente. Y fijaros que la parte baja de esta bandera, ¿vale? ¿Dónde sería? Sería esta zona de aquí. Los 13.000, 10.000, ¿pero qué dices? Bueno, a ver, si es que realmente entramos en un mercado bajista, estamos hablando que desde el tope a esta zona de aquí, pues estamos hablando de un 85%. Para aquellos que no lo sepáis, los mercados bajistas en criptomonedas, Bitcoin, cae precisamente alrededor de un 80-86%. ¿Vale? Y podéis medirlo en cualquier punto. En este punto fue menos, pero realmente el mercado bajista aquí fue este. ¿De acuerdo? Entonces, si esto durara un año, ves a saber lo que dure, si es que es así, pues para mí no es descabellado. Entonces yo voy a acumular por esta zona, pero solo un pequeño porcentaje de lo que realmente quisiera acumular de Bitcoin. ¿Por qué? Porque me voy a dejar capital por si Bitcoin llega aquí. Que no llega aquí y resulta que Bitcoin rompe para arriba, bueno, pues a lo mejor aquí añado un poco más, no pasa nada. Pero ahora mismo es un intermedio que no sirve para nada. Puedo estar rezando a la Virgencita a ver si no cae Bitcoin y sube para arriba y me hago rico mañana, que es lo que está haciendo la mayoría de gente. Sí, puedo hacerlo. ¿Sirve para algo? No para mí, ¿vale? No desde un punto de vista pragmático y de gestión de riesgo como debiera ser, ¿vale? No mucho más. A nivel Bitcoin, criptomonedas, eso es lo que pienso yo. Como digo, puede ser que todo sea un bulo, que todo sea mentira y que no sirve para nada. Lo veremos en los próximos meses. Y pase lo que pase, yo voy a estar bien. Que caemos, tengo para comprar. Que subimos, tengo para comprar. Y tengo un poco de criptomonedas todavía para la siguiente repechón, si es que pasa. Vale, preguntas del chat. Vander, me dices, ¿hay alguien que tenga alguna pregunta de criptomonedas o alguien que quiera comentar algo de criptomonedas antes de pasar al tema de bolsa? Vale, pues entonces voy a responder a Vander, que me estás preguntando de si podría hablar de Volkswagen. Vale, he comentado antes en el Discord que el gráfico se parece a su anterior burbuja. Cuando acabe ese Bitcoin lo vemos, vale. Vamos a ver Volkswagen. ¿Cuál utilizas? ¿El alemán? Chet. Vale, este. Dime el ticker, el BOW, ¿no? Este, vale. Pum. Vale, ¿qué está pasando con Volkswagen? Pues que se está metiendo en el tema de los coches eléctricos, ¿no? Entonces ahora sigue con el boom quiere coger el boom que ha tenido Tesla. ¿Este es el gráfico que quieres ver? ¿Vander? Vale. Vamos a ver. No quiero decir tonterías, dejadme mirarlo un momento, a ver qué es lo que veo. Marzo, que es un punto que nos deberíamos situar. Marzo fue aquí, coronavirus fue aquí. Vale, vamos a medir el último movimiento del coronavirus, fue este de aquí. ¿Vale? 1, 2, segundo nivel. Y vamos a medir, en el mejor de los casos, el movimiento mayor. Vale. Voy a ver semana y en 3 días. Pues a mí me da que tiene continuación, ¿eh? Si estás dentro, yo de momento lo aguantaría. Yo de momento lo aguantaría hasta estos niveles. ¿Qué nos dan estos niveles? Vamos a mirar un momento otra vez en semana. Vale, ¿qué es lo que ha pasado? Aquí lo que ha pasado es que ha roto la resistencia histórica que teníamos aquí, fíjate. ¿Vale?
retesteo de la resistencia y ahora continuación para arriba. Mientras no salga una noticia fundamental, que aquí sí que afecta y mucho en tema de bolsa, yo los siguientes niveles serían estos de aquí. Estás hablando de, a ver, desde aquí, 57. Yo creo que esto no es descartable. Ahora, este pico sí que no sé lo que pasó porque no conozco lo que pasó aquí en Volkswagen, pero sí que parece que fue pues una burbuja como tú comentas, ¿no? ¿Sabes algo a nivel de fundamental? Si Volkswagen a nivel fundamental ha tenido alguna noticia o algo a nivel de resultados que pueda propiciar la continuación. Si no, pues a nivel técnico eso es lo que tienes. Yo a nivel técnico, Michael Burry ha comprado y el tema eléctrico, vale, claro. O sea, se ha puesto en el tema eléctrico, que ahora es el nuevo boom, y tenemos un gran inversor que ha empezado a comprar. Bueno, pues yo, si estás dentro, te diría que vayas aguantando. No veo ningún motivo para vender ahora mismo, sinceramente, a nivel técnico. ¿Vale? Porque esto es una bandera alcista, fíjate. Esta bandera alcista se ha roto ahora la última semana y la continuación a corto plazo de esta bandera. Vale, porque todas las casas de electro, o sea, lo que me estás comentando es que las empresas de coches, como se están metiendo todos en el coche eléctrico, pues están saltando, ¿no? Me dices que Porsche también está fuerte, pues seguramente. Vale, pues fíjate. Estos serían los... cuando el primer pico, pero el otro no lo he tocado. Bueno, pues si no lo has tocado, aguántalo. ¿Has salido de riesgo ya? ¿Has sacado el riesgo? ¿Compraste a 130? Pues sí, has sacado el riesgo. Pues fantástico. Vale, pues te has hecho un buen pico en bolsa. Genial, has hecho un buen ciento y pico. Pues yo lo aguantaría. Y en todo caso, empieza a fijarte cuando tengas divergencias. Fíjate que aquí en este caso las divergencias sí que te enseñan posibles topes, ¿vale? Pero yo aguantaría de momento, no tengo mucho más que decirte. Esos son los niveles. No sé si coinciden con los que tienes tú, pero mírate estos niveles. Si llegara a esta zona va a ser peligrosa, ¿eh? Esta zona de aquí, yo si fuera yo lo que haría es descargar como mínimo un 25%. Y el otro 25% dejarlo ya para libre, para que pase lo que pase. ¿Vale? O eso es lo que yo, cómo jugaría yo este trade. ¿Vale? ¿Qué más? Tale of Us me comentas el SPI. Vale, SPI. Sí, comentábamos. Espérate, voy a poner ya el gráfico que lo tengo aquí. Tenía pensado vender a 500 Volkswagen. A ver. Momento, que Vander me está comentando 500. Pues mira, 500 ya es esta zona. Está bien. Yo es una zona que empezaría a vender. Sobre todo porque es del anterior pico. Que puede romper, sí, pero a lo mejor hace un buen retroceso para romper, ¿eh? Entonces, en este retroceso, si siguiera teniendo un buen fundamental, sería un buen momento para rellenar órdenes. ¿Vale? Venga, voy a seguir con el SPI un momento. Pum, pum, pum. Vale. A ver, SPI. Comentábamos lo de... Hoy lo comentábamos, me parece que era, ¿no? Tale of Us. El tema de la semejanza con... ¿Qué punto era? Con este punto de aquí, creo que era. ¿En qué temporalidad te estabas trabajando? ¿En día? En mes. Vale. Y me estabas comentando en octubre del 2018 o me estabas comentando en febrero del 20. Febrero del 20 me parece que era, ¿verdad que sí? Vale. Entonces, estábamos comentando esta mañana que si el SPI parecía que iba a caer o no iba a caer porque estaba creando un hacking man. Y esto era esta mañana. O sea que, ¿qué ha pasado hoy? Vale. Tú me comentabas que veías similitudes con esta zona de aquí. Vale. A ver, esta zona de aquí fue muy particular. Recuerda que fue el tema del coronavirus, ¿vale? Entonces, difícilmente, bueno, no lo sé, esto siempre puede pasar, ¿no? Pero ahora mismo, tal como está nuestro entorno, nuestra economía a nivel fundamental y todo esto, difícilmente vamos a tener dos velones como los que tuvimos aquí. Como digo, ojalá los tuviéramos otra vez,
porque esto solo son oportunidades. Pero fíjate que cuando hemos tenido estas velas es cuando hemos entrado o en recesión o cuando han habido pues, un caso como hubo lo del coronavirus. ¿Vale? Si te miras, por ejemplo, en 3 días o en semana, vamos a mirar en semana un momento. Vale. Fíjate esto de aquí, es lo que te comentaba esta mañana. Fíjate qué divergencia tuvimos aquí. Esta divergencia de aquí fue la antesala de la caída. ¿Vale? Y aquí yo recuerdo que ya estaba posteando gráficos de que yo salía de bolsa y salía de cripto. Y está en los vídeos, si repasáis los vídeos de esta época, lo veréis que yo estaba hablando del SPI de esto. ¿Por qué? Por esta pedazo de divergencia. ¿Vale? Es lo mismo que en septiembre, recuerdo que fue del 2019, creo que fue, antes de esta caída estábamos generando ya esta divergencia también. ¿Vale? Esta de aquí. ¿De acuerdo? Esta nos propició esta caída. Entonces, ahora mismo, fíjate que hemos tenido un montón de divergencias que no han hecho nada. ¿Por qué? Porque está en un canal alcista muy fuerte. ¿Vale? Y a nivel fundamental seguimos estando fuerte. Fíjate que no bajamos por debajo de esta media. ¿Vale? Entonces, en caso de cerrar fuerte por debajo de esta media, aquí es donde yo diría lo mismo que he dicho con Bitcoin, es así de sencillo, que podría ser que entráramos en un mercado bajista. ¿Vale? Pero de momento, fijaros que llevamos pues desde junio, hace un año ya, que vamos constantemente en un canal ascendente. Y de momento no pinta que esto tenga que ir de otra manera. ¿Vale? Esto es un canal feo, porque ya sabéis que pues aquí los canales no son tan perfectos. Pero, perdonad. Seguimos estando en este canal. Mientras este canal se mantenga, todo seguirá bollante. ¿Que es un castillo de naipes? Ya lo sabemos. Pero bueno, a nosotros, pataplim. ¿Que bolsa puede subir y cripto caer? Podría ser, podría ser. No tienen por qué ir siempre igual o tan relacionados. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? ¿O te he respondido o quieres comentar alguna cosa de esto? Está bien tener la paranoia detrás de la oreja, es normal y está bien ser precavido. Y más cuando estamos a estos niveles. Tarde o temprano la bolsa nos va a dar un susto como nos ha dado Bitcoin y va a pasar. ¿Vale? Pero bueno, de momento no veo que tenga que ser. Al menos en el SPI. No estoy mirando activos en concreto. ¿Vale? Bueno, pues llevamos casi una hora. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo que quisiera comentar? Vale. Pues nada, yo por mí lo dejo. Hoy ha sido un poco explicar el por qué yo tengo este punto de vista y como siempre digo, no tiene por qué ser correcto y tampoco no tengo necesidad de que sea correcto. ¿Vale? Estoy preparado para los dos escenarios, pase lo que pase, hay que intentar estar bien y tener una mente estadística para poder sobrevivir en estos mercados. Lo que está claro es que si habéis hecho dinero y es así de fácil, sacadlo y disfrutarlo, que para eso estamos trabajando tan duro en este mundo. ¿Vale? Nada más, un saludo, muchas gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene y el resto nos vemos en el Discord. Adiós, buenas tardes.